En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos festejando en este domingo la vigilia de la Natividad de nuestro Señor. Y en el Evangelio de hoy de San Mateo tenemos lo que podríamos con toda la razón del mundo llamar el Evangelio de la noche oscura de San José, de la gran tribulación espiritual de San José, y que también lo es por rebote de la Santísima Virgen, ya que estaba encinta. Y San José no era ningún tonto como los estúpidos de hoy, que tienen un papa hereje y dicen que bueno, no se sabe. No, está preñada, está preñada. Es hereje, punto. No hay justificación. Los hechos hablan por sí mismos. Y ante la incógnita del misterio, porque es un misterio, San José, para no infamarla, no la quiso repudiar en público, sino alejarse en secreto. Y en esas andaba cuando se le aparece el ángel en sueño. No sé cómo dice en sueño porque estaba despierto, no creo que estaba soñando San José en repudiarla, pero bueno, en sueño, por decirlo así, de algún modo misterioso, como lo es, el ángel que le dice: cálmate, José, recibe a tu mujer en tu casa, eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí termina la noche oscura de San José y de la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella veía la angustia de San José. San José no quería decirle ni una palabra. Sabía que era una mujer santa, era además su prima carnal. Eran primos carnales, eso es lo que dice Cornelio a Lápide, que muchos lo citan, pero esta parte no la conocen, la desconocen. Y de ahí viene la doble genealogía, tan ambilicada y tan mal explicada por los eruditos ignorantes. Me importa un comino a quien le caiga. Por ahí se resuelve todo el problema. Pues bien, entonces, la Virgen veía. Pero bueno, ¿y por qué no le dice la Virgen: José, mira? No podía. ¿Por qué? Porque a ella se lo reveló Dios a través del ángel. Y como me lo revela Dios, un misterio recóndito, desde tantos siglos en Dios, ese es el misterio escondido desde tantos siglos en Dios, de los cuales se ha hablado poco en la Iglesia, mucho de la teología de San Pablo, pero cero de coeficiente intelectual y de verdad. Porque hay que decirlo, la exégesis ha estado trabucada. La mayor parte de la exégesis no es exégesis o interpretación de las Escrituras, sino consideraciones espirituales y morales muy buenas y todo lo que quieran, pero no la interpretación de la palabra de Dios. Lamento mucho. Las cosas son como son o dejan de ser. Y así los curitas creen que predican la palabra de Dios con vida de santos. Muy bonito las vidas de santos para seguir el ejemplo, pero no predican la palabra de Dios. Ojo. Y eso cuando hablan de vida de santos. Porque también de moral no es la exégesis. Muy bien y todo lo que quieran.
trabuquemos ni nos engañemos sobre las cosas. Así vemos cuán desubicado andamos muchas veces los hombres en la iglesia y los hombres de iglesia. Entonces, la Virgen no podía un misterio desde toda eternidad, porque Dios decretó desde toda eternidad la encarnación, aunque esto no lo digan los teólogos ni Santo Tomás. Aquí Santo Tomás se quedó corto, fue miope, lo lamento. Hay que recordar la sabiduría de Santo Tomás. Era en gran parte infusa, sumada a la sabiduría natural. Pero cuando Dios no le daba la infusa y le quedaba la natural, le quedaban lagunillas, como esta, por ejemplo. Entonces, desde toda eternidad, Dios decretó. Y la encarnación en una madre, y en una madre no soltera como las de hoy, sino desposada, casada. Entonces también San José metido en el paquete, en el combo. Aquí en Colombia que todo nos vende con combo, pues aquí vino el combo de la encarnación, la maternidad divina, el desposorio de San José. ¿Y por qué ese decreto? Porque lo único que justifica la creación no es otra cosa que la encarnación. Porque lo único que Dios puede querer, y ya lo he dicho y lo vuelvo y lo repito, es a sí mismo, en su divina trinidad de personas, en una esencia o naturaleza de sustancia divina. Pero el amor, el bien, la verdad es difusiva de sí, expansiva. Y si se quiere expander ese amor fuera de Dios, no se puede expander en el universo entero y en su conjunto y belleza. Eso es una estupidez, aunque lo diga Santo Tomás. Es una verdad a medias. Porque todo el universo es paja para Dios, si vamos a hablar en términos metafísicos. Es nada. Dios deja de pensar en el universo y es nada. Por eso la creación es níquilo, de la nada. No hay nada, absolutamente nada. ¿Quién es? Dios. Entonces, si Él decide comunicar ese amor fuera de la Trinidad, lo único que queda es la encarnación, que es el amor de sí mismo fuera de la Trinidad, por la unión de la naturaleza divina con la humana. Y por eso decide crear a Adán, a Eva y a todo el universo, para que se produzca la encarnación. Y quede así como paradigma nuestro Señor, la Virgen y San José de todo el universo, al cual se tiene que someter a Cristo Rey. Así de claro. Entonces, es lo único que justifica, y no el bien de todo el universo, que es nada. Y por la encarnación es que Dios ama todo el resto, y a nosotros, y más aún como hijos en Cristo, adoptivos de Dios.
Y por eso todo es a través de Cristo. Y no como la estúpida dicotomía, antítesis, dialéctica de muchos teólogos que dicen que la diferencia entre los orientales y los occidentales es que unos son teocéntricos y otros cristocéntricos. Estupideces de teólogos eruditos imberbes. No puede haber tal dicotomía, tal oposición, tal antítesis. Toda teología es teocéntrica y cristocéntrica. No podemos separar. Lo que pasa es que no entendemos cómo entra el agua al coco. Y nos ponemos a teorizar estúpidamente y hacer distingos que no vienen al caso. Entonces, así se es teocéntrico y cristocéntrico. Y todo se recapitula en Cristo y para Cristo y por Cristo. Como dicen las Escrituras, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Porque Él es el Hijo del Padre. Es la sabiduría eterna. Es el pensamiento consubstancial del Padre. Es la imagen engendrada del Padre, agénitos o ingénito. Entonces no hay separación posible, sino distinciones que guarden y armonizan en un todo unitario. Entonces, así es que se justifica teológicamente la creación. Y por eso Cristo es paradigma, predestinado. Si no, sería primero predestinado el pecado y antes del pecado los que pecan, ángeles y hombres. No podría ser Cristo el primer predestinado. Entonces, ¿cómo teológicamente van a decir predestinado el primero y no fue el primero sino después del pecado? Que el pecado vino a añadir una razón secundaria al decreto prístino primero original, es distinto. Pero no es la razón ni la causa, es la circunstancia que viene a ser como un fin secundario, no primario. Pero esto los teólogos no lo han visto, y si lo han visto no lo han sabido explicar ni han predicado mucho. Entonces, así es que Cristo es el predestinado, el primogénito, siendo el unigénito en la Trinidad, el primogénito en la creación. No podría ser el primogénito si no fuera sido el primero. De ahí entonces ese misterio escondido desde tantos siglos en Dios, del cual nos habla San Pablo. Pero poco los hombres de iglesia porque no saben. Repiten como loros. La teología para ellos es un barniz sobre una copa ya ni de cobre, de barro. Entonces, así son las cosas. Y así vemos entonces cómo la Virgen no podía develar ese misterio. Si a ella se lo reveló Dios a través del ángel, Dios tenía que hacer algo, o por lo menos darle la orden para que se lo dijera. Pero tampoco Dios se la dio, la dejó ahí. Y San José, que no era ningún tonto ni estúpido, ni llama hinchazón a un embarazo, o hidropía o como quiera, dice, bueno, yo no entender, yo alejarme.
no juzgo, pero está preñada la niña. Me voy, me retiro. Esto es exactamente lo que hace un hombre viril ante un misterio de un hecho que nos deja atónito. Como nos deja atónito el hecho de ver la herejía en Roma pontificando. No la puedo justificar, me tengo que alejar. Es lo mínimo que tengo que hacer. Pero no, me acerco a Roma. Voy a Roma corriendo en avión como el bobo de Felé, o el tonto ahora de Pagliarani, el superior general, la fraternité. Que no es que yo quiera hablar mal, pero tengo que hablar mal por lo que están haciendo está mal. Deben de decir, quieto, no te juzgo, porque no me da la cabeza. Pero no digo, es legítimo papa, cuando veo que está preñado de herejías. Por Dios, hay que ser imbécil, de justificar lo injustificable. San José dijo, no, yo me retiro y me alejo. Es lo mínimo. Pero el estúpido mundo de hoy clerical, incluso de la tradición, cae en eso. ¿Qué vamos a hacer? Cuando hay que tomar distancia hasta ver qué pasa. Dios aclarará, me aclarará, pero no justifico. Esa es la actitud mínima ante lo que pasa hoy en la iglesia, con los hombres de iglesia. Y el que no la tenga está fuera de tiesto y no sigue la actitud viril y difícil de San José. Entonces, efectivamente, la Virgen no podía decirle, lo veía a San José sufrir, pero él se iba a retirar en silencio sin decirle ni una palabra. Y en eso andaba cuando le dice, Chito, un momento, José, quédate quieto. Eso es de Dios. Y le pondrás nombre Jesús, Salvador de su pueblo de los pecados. Se acabó el problema. Se acabó la noche oscura de San José y de la Virgen María por rebote. Ahora es sorprendente porque Dios no se avispó, por decirlo así, porque no aclaró las cosas de entrada. Mira, José, porque esperó a último momento. Si no por San José, por lo menos por la Virgen, no hacerla sufrir. Ahí está el problema. Si a 2 seres tan puros pasaron así esa angustia, ¿qué nos espera a nosotros, pecadores? Y nos creemos muy buenos y muy santos. No nos parece tan malo lo que hacemos, cuando muchas veces somos perversos. No pecadores, perversos pecadores. Porque el mundo de hoy es una perversión completa con la homosexualidad, la sodomía, el livianismo y tutti quanti. Y eso es derecho de la humanidad imbécil que se merece 20.000 infiernos. Entonces, vemos cómo la espera angustiosa de la Virgen al final se lo revela Dios a San José. Efectivamente, en sueños le aparece el ángel y todo queda arreglado. Pero hasta que no se arregló, hasta que Dios no decidió, fue duro. Y las peores penas son las morales. Y con los seres queridos,
Porque nadie siente pena porque se muera el enemigo. No, al enemigo hay que matarlo incluso. Entonces, así por eso podemos decir, aunque nadie lo ha dicho, que es el Evangelio de la noche oscura de San José y de rebote de la Santísima Virgen María, toda pulcra e inocente e inmaculada. Y San José también inocente, porque si bien fue concebido en pecado original, solamente es privilegio de la persona de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Fue santificado en el vientre, como lo podemos deducir, porque si un San Elías, si un San Juan Bautista fueron santificados en el vientre, ¿cómo no lo iba a hacer un San José, que iba a ser custodio de la pureza virginal de la Virgen María? Es que es por lógica. Aunque no lo digan las Escrituras, ni me lo tienen que decir todo. Para eso tengo que usar el cerebro, la teología, a partir de los datos que da la revelación y sacar conclusiones, por lo menos, que se puedan justificar y avalar. Entonces, mis estimados hermanos, así es como vemos la Sagrada Familia constituida como ejemplo para todo el universo, en la sumisión a Cristo. Y como Cristo es por derecho divino, como hombre, rey de este mundo y para este mundo. Y no solamente en los cielos, como tontamente muchos creen, yo lo lamento. Cristo tiene su reino como rey, comienza en la tierra y de la tierra a todo el universo, porque fue en esta tierra donde Él se encarnó. No fue en el cielo. Y un rey sin reino no es rey plenamente. Y por eso, como no es rey plenamente de hecho en esta tierra, es que tiene que reinar algún día, y ese día será después de la parucía, reino contra el cual están muy en contra los franceses, belgas y europeos. Con una mentalidad judaica, y que también está en contra de Roma, desde hace siglos. Y el reino es solamente en el cielo. ¿Y por qué digo venga tu reino? Y no dice vamos a tu reino entonces. Está mal el Padre Nuestro. Cuando le dice a San Juan, por ahora, nunc autem, por ahora, todavía, por el momento, mi reino no es de este mundo. No que no fuera de este mundo. Pero no a la manera del mundo de Napoleón o Alejandro Magno, sino el reino de paz y de justicia en la santidad. Y ese reino es el que esperamos y debemos de esperar. Y pedimos todos los días en el Padre Nuestro y no nos damos cuenta. Y el que me quiera refutar, que salga, a ver si puede. Porque nadie ha expresado esta doctrina con claridad y con miedo. Entre ellos un Rovira, el padre Castellani, el padre Lacunza. Claro, eran pioneros, pero ya se acabó. Es la hora de decir la verdad a secas. Le guste al que le guste y el que no, que reviente. Y con pruebas. Y esa es la gloria que vieron de Jesucristo en la transfiguración. El de la parucía. Cuando les dice a sus apóstoles, después de revelarle la pasión, pero algunos no morirán sin ver
mi gloria. Pero si todos murieron, ¿y qué gloria vieron? Ninguno se fue al cielo antes de morir. La gloria que vieron en el Monte Santo, que dice San Pedro y dice San Juan. Esa era la gloria. Y la da como testimonio de su divinidad. Entonces vemos cómo se integra y complementa. Y todo esto va a pasar por alto, por la estupidez de los hombres de iglesia. Pues no. No puede ser. Entonces por eso hay que afirmar el reino de Cristo en esta y sobre esta tierra. Para recapitularlo todo y destronar al usurpador, que sí lo admiten como rey, diciéndole que es príncipe de este mundo. Y Cristo ni llega ni a príncipe. En esta tierra no tiene nada que ver, es en el cielo. Vean lo bruto que son. Así que al demonio le reconocemos cierta realeza o principado. A Cristo no, porque Él es tan santo, tan bonito que allá en el cielo. Aquí en la tierra no. La carne es mala. Maniqueísmo puro también que se introduce secretamente en los conceptos. Entonces, ese es el reino de Dios, planificado en un solo rebaño bajo un solo pastor. Y cuando esté todo recapitulado o instaurado en Cristo, entrega el reino al Padre para que quede para toda la eternidad. Pero primero se tiene que consolidar aquí en la tierra, y eso es lo que pasará en el milenio. Y de ahí el odio a la palabra, al milenarismo, de los herejes, que esta verdad la conculcaron desde el principio y la siguen conculcando. Así de claro. Porque existía el milenarismo patrístico de los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia, que tenemos testimonio de ello. Pero no, somos tan brutos que no hacemos caso. Que San Jerónimo metió la pata y metió todo en el mismo sancocho y no distinguió. Problema del dálmata, que era medio bárbaro. Y que San Agustín, a pesar de su brillantez e inteligencia, lo siguió por obediencia o respeto humano. Estupideces de los santos. Pues yo no las tengo por qué seguir. Porque no hay autoridad que valga ante las cosas y la revelación. Así de claro. Así es el rigor de la doctrina, de la exégesis y de la teología. Pero como ese rigor no existe en el universo clero, ni aún el tradicionalista, porque de teología muy poco, igual. Entonces, eso es lo que pasa. Y así vemos cómo ese misterio escondido se le revela a San José y acepta a su santa esposa en ese matrimonio virginal. Y ha habido matrimonios virginales, como el de Santa Cunecunda con San Enrique, que cuando murió su mujer, la entregó virgen y que tenía que procrear para pasar el mando, ¿no? Entonces ha habido matrimonios así. O el de San Alejo.
Entonces no nos sorprendamos de ese matrimonio puro y casto. Verdadero matrimonio, entrega y unión de almas, sin que haya convicción corporal o coito carnal. Así de claro. Entonces, que estas cosas, mis estimados hermanos, nos ayuden para meditar y así prepararnos para la Santa Navidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.